Existe cosa tal como la maldición peruana. Dicen que cuando un jugador de raíces extranjeras acepta jugar por Perú pueden pasar dos cosas: o sale muy bien y se convierte en ídolo nacional, o su carrera cae a lo más profundo de los abismos. Es invadido por la mala suerte e incluso puede perder lo poco que estaba ganando. ¿Es real esta maldición? ¿Qué está pasando con Oliver Sonne y otros jugadores que desde que fueron convocados ahora han perdido protagonismo? Esta supuesta maldición de la selección aplica para los que son conocidos como los eurocausas. Empezando con Gianluca Lapadula, que fue el primero de todos, que en el último año no le han ido bien las cosas, ha perdido protagonismo, no lo convocaron muchas veces e incluso Paolo Guerrero fue considerado por encima de él en Perú. Pasó por una racha sin goles y ahora está con problemas físicos cuando estaba empezando a marcar goles otra vez. Oliver Sonne fue el segundo en llegar, pedido por todo un país por meses durante 2024. Lo convocaron, pero casi siempre lo mandaban a la banca de suplentes o a veces ni siquiera lo dejaban en la lista. Poco a poco se fue ganando un lugar, pero cuando todo parecía ir a más, fichó por el Burnley de Inglaterra, se quedó sin minutos y ha pasado ya casi un año con poca continuidad confinado a la banca de suplentes, tanto que ni siquiera fue considerado por la selección en sus últimos partidos, aunque hay un buen motivo para haberlo dejado afuera que explicaremos más adelante. Felipe Chávez fue el tercero en llegar, el último, el más reciente. Convocado con Perú para un amistoso contra Chile, jugó unos 15 minutos, no le dieron mucho el balón e inmediatamente después se lesionó. Ya lleva un mes sin jugar en Bayern Múnich. No lo han convocado para estos amistosos y mucha gente empezó a asustarse y a decir: oye, esto de la maldición parece ser cierto, pero ¿será verdad o es que se nos está escapando algo en esta historia? Hay temor que a Fabio Gruber le pueda pasar lo mismo, que es el nuevo eurocausa de moda. Ha sido convocado, va a debutar, pero no sabemos qué será de su futuro. El caso de Sonne es el más preocupante. La verdad es que Perú sí iba a convocar a Sonne para estos amistosos, pero decidieron no hacerlo en el último momento porque al jugarse los partidos en Rusia y siendo Sonne ciudadano danés, los daneses no son muy bien tratados en ese país. Hay un conflicto bastante importante. Sabrán que en este momento Rusia no es un país que se lleve bien, especialmente con otros países europeos. Así que para evitar cualquier tipo de problemas, Sonne prefirió quedarse en Inglaterra y no viajar hasta Rusia, porque podría ser un poco peligroso para él. Y no fue el único. Alberto Velázquez, delantero centro peruano-finlandés que juega en Dinamarca, tampoco fue convocado por lo mismo. Al estar en Dinamarca se le complicaba mucho viajar hacia Rusia. Y siendo un jugador que representa a la liga danesa, le podrían haber dado problemas también. Es por eso que ni él ni Sonne fueron convocados al final. No es que a Sonne lo hayan borrado de la lista o que ya no se confíe en él. Es que ha tenido una mala suerte terrible en el último año. Justo los primeros partidos donde podía volver a jugar con Perú se juegan en Rusia, un país que no lo va a recibir bien. Pero hay más detrás de su caso. Desde que Sonne debutó con Perú, la verdad es que no lo hizo mal. Arrancó bien. La gente pedía que sea titular, pedían que le den oportunidades y minutos y tuvo un gran partido contra Argentina hace casi un año. En ese momento parecía que Sonne se iba a quedar con el puesto. Tuvo la mala suerte de que aquella selección jugaba con un sistema que no lo favorecía, una línea de 3. Y cuando Perú volvió a jugar con línea de 4, ya cuando Fossati se fue, Sonne ficha por el Burnley en Inglaterra y se queda sin continuidad. En el momento ideal, cuando Perú buscaba nuevo lateral derecho porque Advíncula estaba jugando mal y cada vez se ponía más viejo, Sonne dejó de jugar en su club. Y eso fue un golpe durísimo para él y para la selección. Perú sí tenía la idea de convertir a Sonne en algún momento en el lateral derecho titular del equipo. Tenía la capacidad, el físico, el talento, pero no tenía la continuidad. Todo esto se cruzó con su llegada a Inglaterra. En el último año, la verdad es que a Sonne le ha ido muy mal. 2025 ha sido tal vez el peor año de toda su carrera. Cosa curiosa, ahora está jugando en la liga más competitiva del mundo y precisamente por eso es que se quedó sin minutos. Si bien el Burnley es un equipo muy débil, la competencia es demasiado alta y Sonne es el tercer o cuarto lateral derecho. No lo tienen considerado solamente para partidos de Copa. Como no está con continuidad, Perú dejó de contar con él. Tuvo la oportunidad de irse a otro equipo cuando terminó la temporada, pero Sonne prefirió quedarse en Inglaterra para cumplir su sueño de jugar en la Premier.
algo que le está afectando para su carrera profesional porque no tiene minutos, no se está mostrando y la gente no lo está viendo jugar. Y es muy difícil que te fichen a un jugador que no juega. Algunos atribuyeron esto a la maldición de la selección, que tal vez pusimos demasiada presión, demasiada responsabilidad en Oliver Sonne cuando solo es un lateral derecho de Dinamarca que aceptó jugar por Perú. Pero yo creo que la maldición no existe. Lo que estamos viendo son malas decisiones. Cuando Sonne decidió jugar en Inglaterra, sabía que se estaba arriesgando a quedarse sin minutos porque ya no estaba en una de las ligas pequeñas. Pasó a las grandes ligas y ahí era una opción que le vayan a ganar el puesto como se lo ganaron. No es que Sonne haya sido la víctima de esta situación. No es que en Inglaterra lo traten mal o que la selección peruana sea mala con él. La gente siempre lo ha querido mucho, pero yo creo que él también tuvo que decidir que como todavía no estaba listo para ser titular en la Premier, tendría que haber sido prestado a otro lugar, donde sí pueda jugar. No es que Sonne sea malo, tampoco es un crack, es un jugador normal, típico de Europa. No le alcanzaría tal vez para llegar a uno de los mejores equipos, pero podría ser una carrera muy larga por allá. Y eso a Perú le sirve porque tampoco estamos para desperdiciar los talentos, sobre todo ahora que nuestros jugadores son cada vez más viejos. Es por eso que también se llamó a Felipe Chávez, que también le está pasando mal. El caso de Chávez preocupa porque hay demasiado secretismo con lo que le está pasando. No hay mucha información de la lesión que tiene. De hecho, la gente no se enteró de que Felipe Chávez estaba lesionado hasta que regresó a Alemania. Ni siquiera sabemos si pudo haber jugado lesionado con Perú. Y aún así aceptó la convocatoria y vino a jugar. Pero esto le está afectando en su carrera en Alemania. No está teniendo convocatorias. El Bayern está intentando recuperarlo porque es uno de sus mejores jugadores en canteras. Y la selección peruana tampoco se ha comunicado mucho con él, y esto sorprendió al propio Felipe Chávez. No hay mucha información sobre su caso, aunque con Felipe Chávez estamos hablando de una lesión, mala suerte, algo fortuito que no sabíamos que podía pasar. Con Oliver Sonne es diferente porque él no está lesionado, él sí puede jugar, pero no lo están considerando porque no lo consideran lo suficientemente bueno, y eso, crean o no, también te afecta a nivel anímico como jugador. Chávez sabe que en el momento en el que regrese volverá a ser titular con la cantera de Bayern Múnich. Se tomará el tiempo que se necesite, pero seguramente volverá. Si su lesión no es algo grave, volverá a tener su mismo nivel y regresará a ser convocado con Perú. En el caso de Sonne, todo depende de su decisión. El próximo mes es crucial para su carrera y creo que ya tiene que haberse dado cuenta de que lo mejor es que lo presten a la segunda división o a un equipo donde al menos le permitan jugar. No le conviene, por mucho que esté cumpliendo su sueño, quedarse en la banca un equipo de primera si al final no tiene ningún minuto. No está creciendo, no está mejorando. El Sonne de 24 años no es mejor que el Sonne de 22. Y hablando de Gianluca Lapadula, que también está lesionado, o al menos parece que tiene problemas físicos, es bastante curioso que tampoco haya noticias sobre él. La selección no posee mucha información de sus jugadores. No sé si los han dejado descuidados, si no están preguntando por ellos, pero es muy preocupante que a estas alturas los hinchas peruanos no tengan casi nada de información de las lesiones que tienen los jugadores que deberían ser convocados. Hubo gente que recién entre ayer y hoy se enteró que Lapadula estaba lesionado, cuando parecía que lo estaban borrando de la selección. Hubo gente que recién se enteró que Felipe Chávez llevaba una lesión arrastrándose desde el mes de octubre. Y esto es también responsabilidad de la Federación Peruana. Perú ya no es un equipo que solamente dependa de sus jugadores del torneo local. Es un equipo que se tiene que hacer global. Necesitan sacar información de todos lados. Estar en constante comunicación para saber cómo están. De repente, Felipe Chávez ya estaba mal antes de la convocatoria, pero lo convocamos igual sin saber que lo estábamos poniendo en riesgo por falta de comunicación. Y Chávez, al ser un chico de 18 años y ser convocado con una selección sabiendo que estaba lesionado, yo no lo culpo por haber aceptado. Seguramente lo vio como una gran oportunidad, pero ahí tiene que entrar el cuerpo técnico, los médicos y analizar si este jugador está bien para jugar con Perú, o si mejor conviene dejarlo para más adelante y no arriesgarlo a que se vuelva a lesionar. Los eurocausas en Perú no tienen una maldición, lo que tienen es una mala organización, muy lento.
Se agradece que con Fabio Gruber se hayan movido rápido, dicen que por intercesión del propio presidente de la República y con la ayuda de la RENIEC para poder sacar su DNI. Pero de nada te sirve estar convocando un montón de jugadores si después de convocarlos los dejas en el aire y ya no te preocupas por ellos. Ya cumpliste con llamarlos y listo, ahora que vengan otros más. Y así no funciona, los jugadores no son objetos. Hay que hacerles un seguimiento y ayudarlos a tomar buenas decisiones, porque ya no estamos hablando solo del futuro de sus carreras, estamos hablando también del futuro de la selección peruana.